Buenas tardes, Biblia abierta. Propongo volver al Antiguo Testamento. Hemos estado unos cuantos días siguiendo a Jesús de una manera muy especial. Me gustó mucho verlo y rumiarlo despacito. Pero bueno, me vino a la mente alguno de los capítulos queridos del Antiguo Testamento y escritores del Antiguo Testamento, al más importante de los profetas, y entonces le ponemos hoy de título Leamos Isaías. Pero realmente lo que me vino a la mente primero fue un capítulo especial o una sección especial de Isaías, ¿sí? Y digo, bueno, viene bien leer estos capítulos hermosos, no sé hasta dónde, ¿sí? Pero tengo la Biblia abierta en el capítulo 40 de Isaías, que es quizás 40 al 43, ¿ah? de los que tienen más adeptos, que leen extasiados sus palabras. Y bueno, vamos a mirarlo con la mirada que hacemos en la palabra, leer todo lo que dice, buscar entender y resaltar el lenguaje especial. Esto es un profeta, es el más calificado, no solo por la cantidad de capítulos que tiene su libro, por su lenguaje, ya lo hemos dicho alguna vez. Se dicen los eruditos que en Isaías hay 2000 palabras hebreas que no están en ningún otro de los libros del Antiguo Testamento. De manera que es más valioso, no más que otros, pero es más valioso, y muchos somos los que vamos a menudo a leer en el libro de Isaías. Pero vamos a empezar en lo que podríamos llamar una segunda parte de Isaías. Hay discusión de eruditos con respecto a los tiempos, a las épocas que son relatadas, y también a la posibilidad de que haya otra persona aparte de Isaías. Hay algunas Biblias que a partir del capítulo 40 dicen el segundo Isaías, ¿sí? No vamos a bucear en eso, porque para eso habría que tener la lengua original, pero sí levantar la mirada antes de empezar a leer el texto, dar una mirada a cómo viene, qué viene. Si damos vuelta unas hojas para atrás, los últimos capítulos, hasta el 39, son capítulos que en su mayoría son narrativos, son históricos, y cuentan una parte de la historia de Israel en la cual el profeta Isaías tuvo mucho que ver, porque es la historia del rey Ezequías con su enfermedad que era de muerte, y Isaías oró, el Señor oró y le dio más años de vida. Y también el tema fechas, el tema histórico, porque toda esta primera parte de Isaías está con la presencia del imperio asirio sobre todo Israel, Judá, y entonces al pasar al 40, toda la perspectiva es de un pueblo volviendo del segundo exilio, porque termina, olvidé decir que en el capítulo 36 está la invasión de Sennacherib, el asirio, y después la caída del imperio asirio porque vino el imperio babilonio. De manera que desde el 40 en adelante aparece como un mensaje diferente, que es un mensaje de Dios por eso dicen las Biblias, consuelo para el pueblo de Dios. Un mensaje de consuelo, de esperanza, de fortalecimiento, ¿sí? Así que vamos a empezar hoy con el capítulo 40 y vamos a ir encontrando lo que el Señor nos dejó en ese capítulo. Empieza así: consuelen, consuelen a mi pueblo. Qué palabra esta, ¿eh?
Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Entonces, esta palabra de consolación dirigida a Jerusalén pareciera que tiene que ver con el regreso, después de los 70 años en Babilonia, el regreso y volver a su vida y a formarse y a edificarse. Pero vamos a ver lo que encontramos en este capítulo. Dice todo eso, que ya ha pagado, que ya ha recibido de la mano el doble de sus pecados, o sea, dice, ya han sido castigados suficiente. Y en el 3, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen la estepa un sendero para nuestro Dios. Y las palabras resuenan. Son las palabras con las que termina Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, como profecía de que viene alguien, pero primero viene alguien para preparar el desierto. Y fui a buscar a Mateo. Mateo es el primero que lo dice, cuando después de contar el nacimiento de Jesús y la huida a Egipto, dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista, capítulo 3, predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, prepara el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Tal cual la cita de Isaías 43 trasladada a Juan el Bautista. Bien, lo que sigue ahora no nos hace pensar en quién, en alguien, ¿no? Es decir, había una profecía de... Claro, acá no habla de alguien, acá lo que habla era la preparación para eso que iba a pasar. Y siempre me llamaron la atención estos versículos. Preparen un camino para el Señor, que estaba, el que iba a venir era el Señor, profecía mesiánica. Preparen un camino, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Señor. La idea de preparar un camino, enderezar la estepa. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas. ¿Sí? Entonces era bajar, subir, de manera que se enderecen. Que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Todo, ahora, esto también puede ser perfectamente una mirada de la palabra para ordenar la vida, enderezar, nivelar, para que pueda venir el Señor, ¿no? Es necesario que todos los caminos sean, me gusta la palabra, nivelen, todos al mismo nivel. Sigue el 5. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El mismo Señor lo ha dicho. Una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo. Acá aparece el profeta. Que todo mortal es como la hierba y toda su gloria recibe, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. De manera que acá, después de decir qué significa la preparación significa con toda esa ilustración, ¿no? De nivelar todos los distintos accidentes geográficos, que era una ilustración. Había que allanar el camino, para que haya un camino, ¿sí? Es muy difícil, ha costado mucho siempre que hubo que hacer caminos en las montañas, pero acá es que se allanen los caminos.
Ahora, y de repente, claro, de repente ¿vieron cuando uno saca una frase? Es tan conocida y está en varios libros del Nuevo Testamento, ¿no? Me acuerdo de Primera de Pedro, que dice también esta frase, de que todo mortal es como la hierba. Ahora, esta expresión proviene del profeta, digamos, que dice, ¿qué voy a proclamar? Respondo yo. Lo primero que viene es eso, que el mortal se acuerde que es como la hierba, que así como la hierba se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas y la aplicación es, sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y viene después, versículo 9, lo tengo todo marcado, Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz. Álzala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios. Esto es un prólogo, ¿no? Así como en un libro hay un prólogo donde el autor o alguien presenta el contenido. Acá está el prólogo de estos capítulos de Isaías. Le habla a Sión, le habla a Jerusalén y le dice que es portadora de buenas noticias y lo de subirse a las altas montañas era para alzar con fuerza su voz, que las ciudades de Judá sepan, aquí está tu Dios. Quizás ellos habían quedado en sus oídos replicando todas las palabras de juicio de Dios, que había dicho que Babilonia venía a destruir y destruyó. Ahora ese pueblo que fue llevado al exilio y que después fue volviendo, también estaba destruido. Y este prólogo a lo que viene ahora en Isaías es que escuchen que viene una voz desde el lugar más alto. El versículo 10 dice, miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Sin galardón lo acompaña, su recompensa lo precede, su galardón lo acompaña. El Señor trae galardón. Esto hace pensar que está hablando a quien está muy caído, a quien está desanimado al máximo. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo procede. De manera que les están diciendo que Dios, que gobierna con su brazo poderoso, trae galardón y trae recompensa. Y eso hablaría de perdón de Dios, ¿no? De su gracia. Pero miren ahora el versículo 11. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Creo que es uno de los pasajes que más muestra en toda la Biblia, la ternura del Señor. Todavía nos queda todo lo que hemos leído de Jesús diciendo yo soy el buen pastor. De manera que en el Antiguo Testamento, que tanto se habla de ovejas y de pastores, buenos y malos, acá tenemos la mirada, la figura de Dios que viene con tanta ternura para traer galardón y recompensa que aún como si fueran corderitos los va a levantar en sus brazos. Bueno, acá hay esta parte del consuelo, diríamos que llega hasta acá, porque vamos a ver ahora, de acá al final, desde el 12 al 31, de qué manera viene el mensaje para ese pueblo caído y desanimado. ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano? Estas preguntas retóricas del Antiguo Testamento sobre todo, respuestas que tienen preguntas que tienen una respuesta obvia. Sin embargo, preguntas que golpean.
¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? Dedos, la extensión de los cielos. ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿A quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió el conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? Está poniendo al Señor en el nivel que tiene, pero un nivel que desde las miradas humanas nos hacen percibir la grandeza, la omnipotencia, la imposibilidad de hacer ninguna de esas cosas que empieza con la creación física, ¿no? Habla de la extensión de los cielos, del polvo de la tierra, como si Dios lo hubiera distribuido y después lo puso. Y después habla de quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor. Hay toda una descripción acá del Dios creador, del Dios omnipotente, pero acá el alcance del Espíritu del Señor. ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento y le hizo conocer la senda de la inteligencia? Acá ya sabemos la respuesta porque la hemos escuchado en la Biblia hasta el final, porque Él es el alfa y la omega. Él es el creador, Él es el único creador. Estas preguntas como esa de ¿a quién consultó el Señor? No tienen respuesta humana. No hubo nadie a quien el Señor consultara. Y acá empiezan como respuestas, ¿no? Como una respuesta, pero ya hemos visto, Isaías está lleno de figuras del lenguaje. Acá, comparaciones. A los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua en un balde. Vayamos pensando, imaginando esto. Como una brizna de polvo en una balanza. El Señor pesa las islas como si fueran polvo fino. El Líbano, ¿sí? Maravilloso, los montes del Líbano. No, el Líbano también, sí, los montes, los árboles, pensé, los cedros del Líbano. El Líbano no alcanza para el fuego de su altar, claro. Los troncos de los árboles que para poner para hacer los fuegos, ¿no? De todas las ceremonias que Dios les había enseñado que ellos tenían que hacer para los holocaustos. El Líbano no alcanza para el fuego de su altar, ni todos sus animales para los holocaustos. Y ellos habían visto, vez tras vez, porque era lo que hacían. La relación con Dios era presentar un animalito y creer que ahí todos sus pecados estaban perdonados. Eso era una ilustración, una imagen, para que pudieran en sus mentes entender que como si fuera uno que entregaba su vida ahí para holocausto al Señor, bueno, no alcanzarían todos los animalitos. Todas las naciones no son nada en su presencia, no tienen para él valor alguno. Empezó hablando de las naciones, después habla de las islas, después habla de los árboles del Líbano y termina diciendo en el 17, todas las naciones no son nada en su presencia, no tienen para él valor alguno. Volvemos a una pregunta en el 18. ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Al ídolo un escultor lo funde, un joyero lo enchapa en oro y labra cadenas de oro. El que es muy pobre para ofrendar escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano, para erigir un ídolo que no se caiga.
Bien, entonces ahí el profeta desparrama todas las posibilidades que los orfebres y los artesanos podían hacer para hacer un ídolo. Es decir, la sensación que nos da es que está esta sección engrandeciendo al Señor. A ver ahora, pregunta de nuevo, ¿acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Me impresiona que en el Antiguo Testamento ya se habla de la bóveda de la tierra, ¿sí? Los científicos después fueron explicando mucho más minuciosamente, pero en la palabra ya están los principios de lo que el Señor ha hecho. Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Creo que esto decía el Salmo 8, ¿no? En el Salmo 8, no, hoy no me fijé. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Se lo dice a ese pueblo que habían estado sometidos a un gobernante absolutamente poderoso, como había sido Nabucodonosor y los siguientes que le tocaron. Pero acá está diciendo, vez tras vez, con cada una de estos ejemplos, de estas ilustraciones, que Él es superior a todo. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan, y el huracán los arrasa como paja. Es impresionante, es maravillosa la descripción y además es una poesía hermosísima, ¿sí? Esta capacidad de mostrar la naturaleza, la grandeza, el poder de Dios y lo pequeño de los hombres a los que llama langostas. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? Está hablando Isaías con palabras de Dios, ¿eh? ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el santo. No sé si lo encontraremos de nuevo, pero dicen los comentaristas que el santo de Israel está dicho en la primera parte y en la segunda parte. Es una de las formas para decir, bueno, es el mismo Isaías, ¿no? Pero interesante, acá es el santo nada más. Vamos a estar atentos cuando leamos si encontramos el santo de Israel. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas, una por una, y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Los hombres hicieron luego el gran trabajo en los siglos, de ponerle nombre a las estrellas, a las constelaciones, a las vías lácteas. Pero en la Biblia, escrita Isaías más o menos en el siglo, en el año 800, en el siglo VIII, ya tenía conciencia de que el Señor no solo las había creado, sino que las había ordenado una por una y llamado a cada una por su nombre. Es impresionante. Y vamos al último pedacito, vamos al versículo 27. Ahora, el versículo 27 deja toda esta descripción poética de la soberanía y omnipotencia de Dios, baja la mirada y mira al hombre.
¿Por qué murmura Jacob? ¿Por qué refunfuñas Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mis derechos, mi derecho. Este versículo en este capítulo tan fuerte, pomposo, muestra el estado anímico de Israel. Sí, si aprendemos a leer bien y vamos leyendo despacio y volvemos atrás y vemos, ya acá desaparece la grandiosidad del poder de la creación del Señor y pareciera que el profeta es la voz del Señor y le dice, ¿por qué murmura Jacob? ¿Por qué refunfuñas? Las dos maneras, ¿no? Las dos maneras de queja. ¿Por qué refunfuñas Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. Ahí está el resumen del llanto. Y una nueva pregunta retórica. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? Y entonces, desde el final, la segunda parte del versículo 28 hasta el 31, está uno de los pasajes más gloriosos que seguramente tenemos subrayado o marcado, que muestra lo que es el Señor para su gente, para su pueblo. En este caso era su pueblo, pero lo que es el Señor para los que le siguen. Después de preguntar, ¿acaso no te has enterado? ¿Cómo? ¿No sabías quién es tu Dios? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Acá me vuelvo al 14, donde decía, ¿quién le enseñó? ¿A quién consultó para ilustrarse? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? Por eso es una pregunta retórica, porque la respuesta es nadie le enseñó. Y acá al final vuelve nuevamente. Agrega algo, no se cansa ni se fatiga, porque esa gente lo que estaba era cansada y fatigada en su espíritu. Además que si vinieron caminando y todavía estaban caminando, entonces no se cansan ni se fatigan. Lo primero que se le dice a esa gente, y su inteligencia es insondable, que remite a lo anterior del versículo 14. Pero toma, del 29 al 31, toma lo que ellos necesitan. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. ¿Qué necesitaban ellos? Fortaleza y nuevas fuerzas, ¿no? Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Y acá baja la tierra, ¿eh? Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Por si se sentían todos muy grandes, que ya no tenían esperanza ni fuerza ni nada, dice, no, si los muchachos también. Pero, versículo 31, maravilloso versículo 31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Es impactante. Ahora, hermoso versículo, pero sacarlo de este contexto es maravilloso. Dios le dio al profeta palabra para que ayudara a levantar la mirada y ver quién es el Dios de ese pueblo, quién es el Dios nuestro. Y el final es un llamado a levantar la mirada, a salirse de la pena, ¿no? ¿No es cierto? Como se dice de cuando uno se tiene lástima. Y les dice, Él fortalece al cansado, acrecienta las fuerzas del débil, los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero
Ya no dice los grandes, todos los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Y me llama la atención el orden, ¿no? Volarán, correrán y caminarán. Yo hubiera puesto al revés, ¿no? Porque se me ocurre nomás. El renuevo de las fuerzas significa que hasta llegarán a volar como las águilas. Y también, más abajo sobre la tierra, correrán y no se fatigarán. Y la última, ni siquiera caminando, caminarán y no se cansarán. Fíjense que la palabra fatiga, en el 29 dice no se cansa ni se fatiga. Y acá al final dice primero, la fatiga al correr, la fatiga me parece que es más que cansarse, ¿no? Correrán y no se fatigarán. Cualquiera que corre, salvo que sea un atleta preparado, saca la lengua afuera. Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Bueno, se termina nuestro horario, qué ganas de leer ahora el 41 y vamos a seguir, si Dios quiere, mañana con el 41, que es largo también y que tiene también todo este contenido poético, profético, calando a lo hondo. Acá, la primera parte, esta era, primero era el consuelo, que es lo primero que necesita un desconsolado, pero después una ayudar a levantar la vista y mirar a Dios. Cuando la mirada está mirando la punta de los zapatos, este texto ayuda a mirar a Dios, saben quién es Él. Y después al final, la mirada se dirige al hombre fatigado, cansado, desesperado, desanimado, y le dice todo lo que necesita, que si reconocen a ese Señor poderoso y omnipotente, van a poder llegar a lo que es la receta de la fortaleza, la que da el Dios, la que da el Señor, que permite caminar, correr y volar. Muy bien. Regalo del día de hoy, el capítulo 40 de Isaías, y nos vamos a preparar mañana para seguir con el 41. Que el Señor los bendiga.